Bueno, llegó el momento, por suerte y por Sí, alegría, tenemos sí. a nuestra invitada de honor de la primera tanda, Mirta Millán. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y bueno, me honra poder estar acá. Gracias a ustedes. Bienvenida, Mirta. Una, Bueno, una alegría estar. Yo arranco con una primera pregunta, Mirta, que tiene que Dale. ver con, porque buscábamos tu perfil, cómo presentarte, y tenés un perfil diverso, tremendamente diverso, enriquecidamente diverso. ¿Cómo te gusta que te presenten? Pues es que me río porque una de las características que planteo siempre en todos los lugares que estoy es la diversidad que tenemos cada uno y en general constitutiva como sociedad, ¿no? Entonces eso me lleva también a que lo que digo lo soy. Entonces, generalmente, obvio, pertenezco al pueblo mapuche, con raíces también de abuelo afro, también con formación, digamos, académica, y sobre todo constructora en relación a la interculturalidad, iría por ese lado, y la pluriculturalidad. Bien. bueno, entonces vamos a empezar por la pluriculturalidad y la multiculturalidad. ¿Qué es? Vos lo mencionaste como parte de lo que sos, ¿no? Entonces un poco que desde ahí relates un poco cómo vivís y cómo militaste y cómo trabajaste en esos temas. Y cómo lo transitaste, porque en realidad lo viviste ¿no? Como sí, lo sigo transitando. Exactamente, es algo que sí, que se transita toda la vida. En realidad no es tan fácil, no ha sido tan fácil, porque ante un esquema y un modelo de vida eurocéntrico, centrado en una cultura predominante, nosotros provenimos con mi familia de aquellas, digamos, situaciones complejas de despojo de territorio, y nos criamos, yo a los 3 años con mi familia, nos tuvimos que mudar a Bahía Blanca, ¿no? Por razones de salud. A partir de ahí, interactuar en espacios que eran netamente migrantes europeos como Ingeniero Wine. Pero a la vez nos abría un abanico de posibilidades e interrogantes porque era poder conocer otras realidades y submundos muy ligados también a esto de ocultar, de no mostrar, ¿no? Y la hegemonía fuerte de pronto, aún yendo a la escuela primaria y recibiendo educación pública, había una fuerte impronta en esa época del catolicismo en función de inclusive citarnos para las misas. Y para mí era bastante emblemático y problemático, porque entraba a jugarme muchas situaciones que atravesaban mi cuerpo, ¿no? El hecho de memorias, de lugares. Así que fueron instancias de empezar a darme cuenta en esa situación, si para bien, digamos en general, para los y las adolescentes complejo, para nosotros era el doble, porque era como un contexto muy adverso y preguntarte permanentemente, bueno, quiénes somos, quién soy, qué hacemos acá, cuál es nuestro origen. Pero por otro lado me atraía muchísimo esto del intercambio cuando venían de otras naciones, por ejemplo de barcos, y podíamos charlar con gente de hindú, de Japón, era como, wow, esto es interesante, ¿no? Y también ver los mundos muy silenciados y ocultos, que eran los prostíbulos de Ingeniero Guay. Zonas muy marginales, de pronto nos llamaba la atención porque no aparecían a la luz del día, entonces cuando empezaba a caer la luz, el atardecer, uno podía llegar a ver a alguna que otra compañera trans, pero era muy complejo, porque había una estigmatización muy grande. Pero a la vez también me llamaba la atención los laberintos, las arquitecturas que hay en Wine, porque responden a toda una arquitectura, digamos, de la época de migración europea,
Y también se mezclaba con estos laberintos de subsistencias bien de adentro, de la tierra adentro, ¿no? De pueblos indígenas, de afro. Así que esa realidad me marcó. Y yo creo que fue lo que me potenció en esas vivencias, también atravesada por la clase, obvio. Poder repensarme, aún en esa edad muy chica, ¿no? De 13, 14 años, y también por la coyuntura nacional. O sea, eso siempre fue innegable, ¿no? Me tocó vivir a los 14 años lo que fue Malvinas. Bueno, cuando era pequeña la dictadura militar en Bahía Blanca fue fuertísimo. Y bueno, todo eso hace que se constituya uno en su ser bastante, digamos, con una mirada bastante diversa, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo a mi madre, que era una persona muy crítica, muy social, muy empática, sobre todo con, digamos, personas que por ahí vivían esta opresión muy fuerte y inculcada a poder pensarnos dentro de ese marco. Y después esa pluriculturalidad se transformó en militancia. O sea, vos estás hablando acá de esa experiencia adolescente en la escuela, ¿no? Eso después se fue reformulando. Se fue agrandando, creciendo. Y bueno, terminé mi secundario, terminé el secundario de la Universidad del Sur, digamos, es un espacio institucional bastante importante porque tiene otros enfoques y otras miradas, ¿no? Y lo otro que me marcó, creo que fue contundente, fue encontrarme con familiares de desaparecidos, desaparecidas, y con una madre maravillosa como era Celia Korsisky, que me abrazó y me sumó a esa lucha. Y no solo me sumó, sino que también me instó a buscar cada vez más mi identidad, marcada por las compañeras que habían sido víctimas mayoritariamente mujeres. No éramos muchas, éramos 5 personas fuertes ahí. Habían compañeros varones también, pero eran, digamos, la minoría dentro de ese espacio. Y Celia fue una madraza. Bueno, Celia tenía su hijo y no era desaparecida. Y las grandes charlas que hemos tenido también me llevaron a mirar esa identidad originaria, porque su nuera, Marta Frañol, con rasgo muy indígena, ella en ese momento decía: yo no sabía, pero claro, ahora que te conozco y te escucho, me decía Celia, puede ser que mi nuera haya sido de algún pueblo originario. El año pasado o el anterior, si no me equivoco, se inauguró un mural con los compañeros y compañeras desaparecidas en la Universidad del Sur, en la parte de humanidades, y me invitaron a participar. Cuando yo veo el rostro de Marta, dije, sí, el apellido ya me sonaba como un apellido originario. Y cuando vi ese rostro dije, sí, claro, mapuche, ¿no? Y esto hace que a veces uno no dimensione los tiempos y los espacios, pero cómo va generándose una red de tejido muy interesante, muy interesante. Pensaba la otra vez cuando nos encontramos y Ujú. me quedé pensando mucho en esa conversación que tuvimos y en tu afirmarse en esa identidad mosaico, casi como recordando que todos y todas, ¿no? Tenemos una identidad mosaico, pero ¿qué significa en estos tiempos de tanta pureza, con ironía, tener una identidad mosaico como sobre la que te afirmas? Yo creo que en esta coyuntura y en este contexto en particular, creo que genera un sentido verdaderamente de libertad y de proyección política y cultural muy fuerte, porque creo que el sistema opresor del cual nadie se escapa, generan estas individualidades extremas y estas purezas extremas que hacen justamente una exclusión permanente de todo aquel o aquella persona que no sea como,
¿no? Y ese ser como siempre refleja una situación muy fuerte de asimetría y de poder. Por lo cual hace también que las distancias que se generan, digamos, en esas construcciones, nos hagan ver como individuos aislados, como que no estamos conectados unos con otros, ¿no? Yo creo que eso también ha estado muy, digamos, ha habido una continuidad. Hablamos de lo que fue la campaña del desierto, la dictadura militar, y hoy vuelve a la escena a mostrarse eso. El enemigo es el otro, cuidado, es distinto por género, cómo se viste o cómo piensa. Digo, poner esos motes y esas marcas lo que hace es no solo construir algo que es muy feo, sino también romper subjetividades muy fuertes. Entonces, vemos que eso no ha traído a lo largo de la historia nada bueno, sino consecuencias muy graves. Y que hoy, lamentablemente, estamos realmente en una situación muy crítica a nivel ser humano y a nivel particular en nuestro país es muy preocupante. Mirta, vos trabajaste en docencia. ¿Seguís trabajando en docencia? Sí, sigo trabajando. Trabajé muchos años, me jubilé en provincia, Claro. trabajé en varios niveles, pero bueno, actualmente estoy en la universidad. ¿Y cómo llevabas todo esto a una escuela? No sé, ¿en grado trabajaste? Sí, trabajé en distintos Bien. niveles y modalidades. ¿O cómo lo llevas a la universidad? ¿No? En la universidad pareciera más fácil, no sé si ponerlo entre comillas, pero en una escuela con las efemérides, por ejemplo. Y han habido, son escenarios muy constitutivos, entonces a veces no ha sido tan fácil, pero lo interesante, bueno, yo tengo formación en artística, entonces ahí era como que se nos permitía un poquitito más. ¿Profe de arte sos? Soy de artes visuales y de teatro, hice Mira, las dos carreras. yo también trabajo de profe de plástica en provincia de Buenos Aires. Ah, somos colegas. Exactamente. Y bueno, ahí no siempre, pero hay como ciertos permisos, ¿no? Y también encontrarte con compañeras o compañeros dispuestos a hacer algo distinto, sobre todo en el caso de los directivos, que son los que por ahí ponen más freno a, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota muy hermosa en la Escuela 11 de Bahía Blanca, la directora muy amorosa, la verdad que en ese momento tuvimos que preparar el acto y como siempre eran multitudinarios, bueno, los profes ahí de arte somos los que en ese momento acuerpamos muchísimo y hicimos una puesta en escena muy interesante con respecto a esto de las culturas. Y fue muy movilizante para la institución y para las familias. Y yo creo que son los pequeños espacios que abren subjetividades distintas, que queda la vivencia, que no se olvidan, que no es que fue casual y pasó, porque con los años me encuentro después con estudiantes que ahora son adultos o adultas y se acuerdan de tal o cual situación, lo cual a mí me conmueve porque digo, yo ya ni me acuerdo. Claro. Entonces, eso habla, como también uno lo transitó, con docentes que fueron humanamente comprometidos con la docencia, porque ha habido otros que han dejado pasar el tiempo, ¿no? Y yo valoro muchísimo eso en las instituciones, que no siempre se da, pero hay que trabajar para eso, hay que trabajar con las instituciones, con los gremios, para que se modifique cada día más esa mirada y que no sea el arte tan segmentado también. Porque cuando uno pone algo en escena es absolutamente, digamos, atraviesa todo, no solo el espacio y el tiempo, sino otras disciplinas. Bien. En la línea de lo que plantea Pau decía, la universidad es más fácil, pero se entendía en el contexto. ¿Qué viste, no? En la universidad, ¿qué ves en la universidad, no? El otro día en este evento que organizaste, espléndido, aparecía un poco la reflexión de la universidad como reproductora y generadora de un pensamiento único, cómo se pone en diálogo con esta multiplicidad
de tu caminar, de tu identidad? Bueno, yo creo que estamos en una etapa que es fundamental ponerlo en tensión y empezar a construir otros saberes y otras formas epistémicas dentro de las universidades. Hoy por hoy el sistema en general de educación no ha dado respuesta de la realidad que nos atraviesa y las universidades no están ajenas. Creo que también hay este statu quo permanente que abre pequeños espacios, pero donde ve que puede estar amenazado su poder, automáticamente se cierran. Y me parece que es fundamental hoy, más que nunca, con las y los estudiantes, fomentar ese espacio crítico de vivencia, que trascienda la cuestión solo teórica, sino que tome sentido en los autores, en cómo me interpela, cómo creo el mundo, qué es lo que pienso, cómo construyo, para qué sirve. Porque si es de manera individual, ya vimos siglos y siglos de esto. Hoy es tiempo para generar otra forma de aprendizaje, otra forma teórica, inclusive de corrernos con conceptos o sea, que a veces nos ayudan, pero muchas veces nos obstruyen también para generar puentes, ¿no? Vos hablás de un cambio en las instituciones y hablaste de los estudiantes. Los estudiantes se prenden en esta. Ahora, ¿cómo se realiza? Entiendo que hay un cambio que se empieza a producir en los estudiantes, o que uno, por lo menos en la labor docente, está más en contacto con los estudiantes. ¿Qué más se requiere para que haya un cambio en las instituciones? En la academia estamos hablando, ¿no? En las universidades. Sí, o en una carrera, en tu espacio en la universidad. Mira, yo creo que no hace mucho, y lo recordaba con una de las compañeras que participó en el panel que mencionaba Guille hace un rato, con Maribel, nos hacía recordar que hace no sé si un par de años, que la CRES, que es el órgano máximo, digamos, de universidades a nivel latinoamericano, expresó fielmente posesionarse políticamente en relación a la educación intercultural. De hecho, yo después tuve contacto con algunas autoridades y estaban como entusiasmados de que, wow, trabajar la interculturalidad, pero es un entusiasmo que lamentablemente luego queda efímero, porque no hay una política direccionada, no la hubo profundamente, para que eso se transforme en una política pública en las universidades. Ni hablar de los contenidos, ni hablar. Digo, me parece que en ese sentido todavía hay una proyección de forma de, no quiero generalizar, pero hay todavía una forma de dar las clases como en el siglo XIX-XX, y ya estamos en el XXI, entonces tiene que ser atravesado por eso, y tiene que haber, digamos, un sentido en esa epistemología o en esos conceptos, en esas disciplinas, que ni siquiera hoy podemos hablar tan cerradamente de una disciplina, ¿no? Hoy tenemos que necesariamente hablar de un armado multidisciplinar, de una mirada mucho más integral, para comprender que se ha fomentado mucho este saber para reproducir un sistema, ¿no? Yo me quedo pensando si las universidades están abiertas a las diversidades, ¿no? Pienso en mi trayectoria y no veo muy abierta la universidad a la diversidad. Bueno, ustedes me preguntaban al inicio cómo me presentaba, y es un temón que tengo porque en general las instituciones universitarias suelen vernos, las ciencias sociales particularmente, suelen vernos como, bueno, los indígenas, los objetos de estudio, qué sé yo, a los más cercanos, bueno, podemos decir compañero o compañera de estudio, pero el tema es que hay una mirada muy sesgada, o sea, todavía no hay ese mosaico multicultural que uno quisiera ver en las universidades, pero están. Claro. Entonces, como una contradicción, que uno ve una realidad, el discurso es otro, la formación es otra, y bueno, hay muchas generaciones de originarios que han pasado por la universidad y han sido
fomentadores del sistema. Digo. Sí, claro. Se entiende que también estamos atravesados por la clase, que o sea, venimos de situaciones muy complejas, pero lo que se pide es poder trabajar, porque también es interesante lo que se produce. En relación a los mismos pueblos, es como, bueno, pasan a la universidad, es como que lo perdemos, ¿no? Como que ya pasan a otra situación, por lo cual ya son menos indígenas. Y el sector blanco medio de la universidad es como, son los indígenas. Bueno, ¿dónde estamos? Muy interesante. A quien escuchan es Mirta Millán, somos el colectivo Después de la Deriva. Del otro lado del vidrio anda Nati Concina entre Facu y Uli. Y estamos acá con Pau Blois, también el colectivo que forman Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista y Sergio Arbolella. Mirta, es una oportunidad también para preguntarte de la situación de los pueblos mapuche, cómo están. ¿Qué información tenés respecto a la situación persecutoria y también respecto a las resistencias, ¿no? Bueno, es gravísimo el panorama, gravísimo. La verdad que, bueno, también escuchaba cuando estaban pasando el informe de la compañera Verdú, y la verdad que hoy cuando nos despertamos con esa noticia fue tremendo. Ya lo sabíamos porque se proyectaba esto, ¿no? Pero cuando se concreta es muy doloroso. Primero porque hay una instancia desde lo judicial que entendemos que hoy responden a sectores que están en el poder y que ideológicamente confluyen, ¿no? Entonces, muy fuerte desde la batalla judicial, pero también desde los territorios. Esto nos preocupa tremendamente porque no sabemos en qué va a terminar. O sea, tanto en el norte como en el sur, venimos observando una ola de despojos, de represión y también de constante hostigamiento. En el caso de la comunidad Pilar Magüiza, que es la donde vive mi familia, allí en la zona sur, todo el tiempo estamos en alerta, se aparecen drones, se aparecen camionetas que no tienen ningún tipo de digamos, patente, o sea, todas cosas muy raras, ¿no? Que muestran eso, ¿no? Como amedrentar, socavar, hostigar, apelan permanentemente al cansancio. Pero por otro lado, estamos como trayendo a la memoria todo ese dolor de los abuelos y abuelas que han pasado todo esto en otro contexto, pero la memoria en general de los miembros de pueblos originarios dicen sufrieron muchísimo más ellos y ellas que nosotras hoy, ¿no? Y entonces eso nos hace sentir como, bueno, nos atraviesa el dolor, pero hay que seguir. ¿Y por qué hay que seguir? Porque hay algo que nos caracteriza, que es abrazar la vida. Algo que tiene que ver ni siquiera con nuestro ser mismo, sino con todo lo que eso involucra. Y ahora estamos a vísperas del Wiñor Tripantu, que va a ser muy raro, porque es el cambio del solsticio que se da ahora entre el 29 y el 24, y en estas instancias, ¿no? De tanta represión, de tanta situaciones adversas, pero que sin embargo ya en las ceremonias habían aparecido. Habían aparecido, los ancianos nos habían dicho, pero bueno, uno trata de que no llegue, de que no se cumpla. Y cuando uno ve todo esto, es decir, qué sabios que son. Ellos, a partir de un panorama de cómo está el día, cómo fue la noche, cómo salió el sol, cómo se dieron las fuerzas naturales, te pueden decir qué está pasando, qué va a pasar, ¿no? Entonces, eso habla de una sabiduría milenaria que no se construye de un día, ¿no? Y son conocimientos que no estamos negados a perderlo. Ya no, que tampoco es solo algunos elegidos, sino aquellos que se atrevieron a seguir buscando el espacio para cuidado, no solo de la naturaleza, sino también de ese conocimiento,
¿no? Y hoy nos toca mayoritariamente estar en las zonas urbanas, por lo cual es un desafío también para poder buscar la forma de no perder esto, de observar este solsticio, de darnos cuenta dónde estamos, qué queremos y cómo seguimos. Me quedo pensando en esto de los saberes y de cómo en las zonas urbanas continuar con eso y continuar con esa sabiduría, ¿no? ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que a veces es más simple de lo que vemos. Me parece que lo interesante es poder sentarse, escuchar, charlar, dialogar, conocer, porque si no conocemos, no sabemos, no valoramos y ante un sistema que no ha dicho que el otro es el enemigo, por las dudas, lo exterminamos. Entonces creo que la riqueza está en poder encontrarnos en esa diversidad de idiomas que no conocemos, pero que hay sentires que nos llevan a poder tener algo en común, ¿no? Yo creo que eso moviliza una energía muy linda que es la del encuentro. Pero además, la posibilidad de construir algo distinto. Corrernos de eso del temor, del prejuicio que nos ha jugado muy mal, digamos, papel para todos y todas. No es que no lo tenemos los prejuicios, tenemos capas pero permitirnos saber qué sucede, ¿no? Llevarlo a esto que decían ustedes, a mí me parece muy simbólica la imagen, esto del mosaico multicolor, ¿no? Me parece maravilloso. Y creer que se puede convivir, porque de hecho lo hemos hecho. Lo que sucede es que no se dice. Y yo me acuerdo que algunas circunstancias muy concretas de vecinos que a veces no se dan cuenta que se convive. O sea, del norte, del sur, de un pueblo originario, de afro, pero primero se piensa y se habla tal vez en esto de las fronteras, ¿no? Poniendo fronteras de todo tipo, de nacionalidad, de género, de todo, todo. Y creo que es eso, reaprender al diálogo, a escucharnos y a querer conocerte y que vos me conozcas a mí. Y en esa diferencia, porque es obvio que la tenemos y que es maravilloso, está bueno enriquecerse. Recién, Mirta, hacías referencia a la parte afro. ¿Cómo juega en tu identidad la parte afro? Mira, juega con el silencio, jugó muchos años, muchísimos. Nosotros nos criamos cuando éramos niños y niñas, que mi papá decía que vendría a ser su abuelo, de parte de su mamá, de parte de mi abuela, Selmira, su papá era afro. Y nosotros lo veíamos como algo natural contado en la familia, pero que no se contaba hacia afuera. Con los años entendí que no se contaba hacia afuera porque había sido tan fuerte el estigma de lo indígena que además el racismo profundo que hay con los afro era, wow, mucho, ¿no? Ni siquiera hablado en la familia, fue como ser consciente, nos pasó esto. Y creo que es una riqueza enorme y ahí juega un papel la subjetividad, porque cuando uno escucha los tambores, yo no puedo evitar de bailar, o sea, es una cosa muy fuerte. Y tiene que ver con esas memorias, tiene que ver con memorias corporales, memorias que traemos nuestra subjetividad aún sin saberlo, ¿no? Y bueno, el desafío permanente para poder pensarnos con esa, digamos, africanidad, con esa posibilidad también de tomar de la cultura afro lo hermoso, que ya lo tenemos en las comidas, lo tenemos en los candombes, en las letras, en las poesías. Mirta, me quedo pensando porque a lo largo de la conversación fuiste hablando, cada vez apareció el silencio.
¿no? En la familia el silencio, en la universidad el que pasa y hace silencio, el vecino a veces sin darse cuenta, bueno, cuenta, el silencio. Parte entonces del desafío es hablar, es decir, es mostrar. ¿Sería? Yo creo que nos han enseñado a hablar correctamente y nos han enseñado a portarnos correctamente. Claro. Entonces son parámetros muy fuertes, corporales inclusive, Incluso. ¿no? Bueno, las mujeres, ni hablar, ¿no? Sentarnos correctamente, no te vayas a tal manera, a tal otra. Y creo que eso ha generado también que no tengamos la posibilidad de conocernos desde adentro hacia afuera. Hay como mucho de la corporalidad armada, disciplinada y pensada por otros y que no ha sido atravesada desde nosotros y nosotras para que fluya. Y me parece que esto es un desafío enorme. Yo ayer miraba un documental y me parecía muy interesante de Canadá. Ahí los jóvenes están planteando fuertemente esto de los dos espíritus, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad de género, que es antes de la colonización. Pero sin embargo, lo interesante que planteaba el documental es cómo los abuelos y abuelas que han padecido situaciones en Canadá de lo que han sido los internados, bueno, mucha opresión y crueldad, y sin embargo está marcado el género, o sea, binario. Y esto es algo que también está muy construido. Nos hicieron pensar que hay dos formas. Está el blanco y el negro. Está el hombre y la mujer, ¿no? Está lo vivo y lo muerto. Y es muy difícil cuando tu ser grita a viva voz, tu cuerpo se mueve de otra manera, encasillar con esos parámetros. Podés hacerlo un tiempo, pero llega un momento que ya dice no. Y creo que ahí está nuestro potencial como sociedad para decir, saco y seamos quienes somos, con todo lo que somos, ¿no? Romper esos esquemas. Hablaste, perdón, Guillermo. No, adelante, Pau. No, iba a preguntar por una militancia vinculada a los feminismos, no sé, ¿no? Preguntarte por eso también. Sí, acompañé y acompaño mucho, o sea, fui parte constitutiva. Lo que sucede que también ahí entramos sobre todo en un dilema de construcción fuerte, porque los feminismos, vamos a hablar de una diversidad dentro del feminismo, y por otro lado está pensado, sustentado conceptualmente de ciertas clases sociales blancas, por lo cual también ha habido una retórica ahí muy fuerte de planteos, pero yo he abrazado mucho las luchas de las compañeras que se plantean otra forma, siendo partícipe directa, también construyendo, pero son tiempos que ameritan que pensemos que desde los pueblos prehispánicos, los pueblos ancestrales, no había esa concepción de feminismo, sino había una concepción de igualdad del hombre y la mujer, de la diversidad de género, y que entendemos que también ha habido, y esto lo han dicho también muchos abuelos y abuelas, y a mí me parece buenísimo pensarlo en esos términos, que la colonización trajo todo un sistema de vida y forma de pensar muy fuerte y masculinizada. Y que hoy esos esquemas se van cayendo, porque lo estamos viendo, por cambio energético también, ¿no? Y tiene que en algún momento equipararse o por lo menos intentar equilibrarse. Entonces, eso también va a llevar mucho tiempo de construcción para entender que si, así como acompañamos las luchas de las compañeras, hoy las compañeras feministas, transfeministas, etcétera, etcétera, tienen que entender también nuestra lucha dentro de ese gran mosaico.
la entienden, empiezan a entenderla, y le pasa la palabra a Guille. Sí, hay sectores que sí, no diría los mayoritarios, pero hay sectores que sí y celebramos eso. Están escuchando a Mirta, estamos escuchando a Mirta Millán. Yo tengo una pregunta compleja para el poco tiempo que queda, pero igual me voy a animar a hacerla, en función de que obviamente tus palabras interpelan, e interpelan rastrear nuestros propios mosaicos identitarios, ¿no? A mí, lo digo al aire, que las primeras veces que lo digo en la radio, a mí, por ejemplo, en estas épocas donde el Estado de Israel actúa abiertamente de manera genocida con Palestina, yo todo el lado materno es judío, de hecho soy judío, y me ha pasado tener que reivindicar mi judaísmo ante el ataque que me han hecho en las redes sociales, y me resulta fuerte, como y también hay algo, sin embargo, y ahí viene, me aproximo a la pregunta que te quiero hacer, donde siento, ¿y cómo recupero ese judaísmo que ya mi abuela falleció, mi mamá falleció? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo logramos navegar en el tiempo y volver a los orígenes cuando algún tipo de discontinuidad, que además debe ser lo más habitual, más cuando hay estos regímenes opresores en función de identidades como las que contás, que buscan invisibilizar, ¿cómo navegamos en el tiempo para volver a abrazar esas identidades? Mira, yo siempre me detengo en esto de que los discursos cómo se construyen, ¿no? Muy fuertemente, porque a nosotros nos dicen, ay, pero digamos, hay sectores que necesariamente tienen que ver a los pueblos indígenas como hace 500 años. Entonces eso hablaría de una situación estática de que no estamos viviendo, pero estamos viviendo, o sea, esas transformaciones. Y lo mismo pasa con los nietos, nietas, y las nuevas generaciones de aquellos judíos o aquellos alemanes o aquellos de donde sean, están habitando este suelo. Y creo que pensar en esas, volver a esos conceptos que son los valores que tiene cada cultura, porque yo no creo que hay momentos, estos sistemas de opresión se ponen muy fuertemente para justamente someter a una gran cantidad de gente. Ahora, yo creo que hay sistemas, sí, culturales humanos, que toda la historia habla de eso, sí, seguro. Pero ¿por qué no pensamos a ver qué es lo que nos contribuyó en esos valores que nos hacen humanos? ¿No? Volver a buscar en sus orígenes los conceptos de aquellos abuelos, abuelas que vinieron a este territorio y que tal vez sin decir el concepto de manera, digamos, racional y con toda la explicación, había un hacer. Y en ese hacer es recuperar también qué hay. Yo digo que muchas veces las comidas nos hablan un montón, ¿no? Los olores nos hablan un montón. Y poder pensar en eso para reconstruir, no para volver, porque no podemos volver, es imposible volver a tiempos atrás, pero sí tomar para poder generar, porque le estamos dando vida. Cuando uno menciona a un ancestro o ancestra, le está dando vida, le está dando identidad. Nadie, por eso es muchas veces pensar que estos sectores neofascistas le ponen nombre, la sur, esto, es como que digo, es re irrisorio porque también están vivos, ¿no? No podés exterminar o hablar de algo que ya no está, porque están vivos, o sea, lo estás no mencionando, ¿no? Y creo que también en esto de las memorias de familiares, esto de verte como también un mosaico multicolor, que está buenísimo, porque eso constituye el hoy, el aquí, el ahora, y cómo podemos, el otro día una amiga me preguntaba eso, ¿no? Cómo en Argentina vivimos una idiosincrasia muy particular, porque el argentino o argentina cuando se va a otro país no pasa inadvertido. Y tuve que hacer ese trabajo, en mi caso particular, porque uno diría, es más fácil, vengo y digo, soy indígena, soy mapuche, bueno, listo, ¿no?
pero yo no puedo dejar de pensar que estoy atravesada por la idiosincrasia argentina. Que Claro. por más que yo me vaya donde me vaya, viví un año, casi 2 años en Ecuador, y yo extrañaba las pastas, yo extrañaba las picaditas, ¿no? Más allá que me llevé el mate. Y eso tiene que ver con una idiosincrasia. ¿Y qué hacemos con esa idiosincrasia? ¿La dejo al costado y digo, no, yo mapuche? No, porque no existe. O sea, tenemos que entender que los conceptos, las palabras, las comidas, están en el hacer cotidiano. Que ahí el poder sí ha ejercido muy bien su control. Porque se transmiten, pero se vacían de contenido. Yo el otro día escuchaba a un periodista deportivo que hablaba de la trifulca. La trifulca que se armó, decía, es un concepto mapuche. Entonces digo, las palabras reflejan todo el tiempo. Claro. Bueno, es invitarte a eso, Guille. Y sería hermoso conocer también todo lo que estás constituido de ese origen. Claro. Maravilloso. Pau, Yo tengo una última pregunta que tiene que ver con lo que viene después de las 9 de la noche acá, que es el después de Milei. Y es preguntarte, Mirta, cómo puedas responder, ¿cómo imaginás el después de Milei? ¿O cómo imaginás o qué deseas o cómo hacer después de Milei? Mira, yo creo que todo régimen tiene su tiempo, ¿no? Y se acaba. Ante la destrucción terrible, y a mí se me viene la imagen extrema de lo que es Palestina, sin embargo se canta, sin embargo los chicos juegan. Y en medio de todo este caos, yo creo que algunos tenemos que tener la capacidad de no perdernos con la ira, porque socavan ese estado emocional profundo para los que están a favor de y para los que no están a favor, ¿no? Y nos quieren pueblos tristes y oprimidos. Tenemos que cantar, tenemos que juntarnos, tenemos que tomar el mate y salir, pero sí en lo grupal, en lo colectivo. No hay otra. Bien. Nos vemos así. nos quieren tristes y oprimidos, no les demos el gusto. Gracias, Mirta Millán, gracias por venir a Después de la Deriva. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Un placer. Mirta. Peu Calial. Hasta pronto.